Chantolo, historia basada en una experiencia anónima. Un saludo con gusto a todo el público que escucha las historias que se cuentan en este canal de relatos de horror. La que quiero contarles pasó cuando yo trabajaba como asistente de fotógrafo, esto en los inicios de mi carrera. Actualmente tengo mi propio estudio y trabajo de manera independiente. Cuando comencé a dedicarme a este oficio, la fotografía documental fue la que más me llamó la atención. Viajar y visitar diferentes pueblos era lo que quería hacer. Me recomendaron trabajar con un fotógrafo un poco más experimentado, uno que llevaba tiempo haciendo fotografías para antropólogos e investigadores, uno que publicaba libros y sus estudios de etnografía. Me pareció que esta sería una buena oportunidad para tener contactos y adquirir más experiencia. De mis primeras salidas con él fueron unos días a Tempoal, una población en la región de la Huasteca veracruzana. Acompañaríamos a una investigadora que estaba haciendo una recopilación de las fiestas y las danzas de la zona. No era la primera vez que trabajaban juntos, pero sí la primera en la cual iban a este sitio. Querían aprovechar que se acercaba una de las fiestas más representativas, el Chantolo, en la cual se baila la danza de los viejos, también conocida como la viejada. En esta festividad se disfrazaban de diferentes personajes. Aunque son muy variados, no pueden faltar en el grupo de danzantes la mujer embarazada, el vaquero, el hombre viejo, así como la calavera o el diablo. Como era la primera vez que todos íbamos, quisimos aprovechar para irnos varios días antes y recorrer la zona. Queríamos aprovechar antes de que comenzara el trabajo tal cual. En esos días aprendí una de las reglas más importantes del fotógrafo documental, la cual es respetar a las personas que se retratan, así como sus prácticas, sus creencias y los objetos que forman parte de ellas. Desafortunadamente esta regla la aprendí a la mala, y es aquí donde comienza la historia que les quiero compartir. Desde que llegamos al sitio sentí una energía algo extraña. Supuse que eran las fechas, ya que al acercarse el Día de Muertos, además de los colores por las flores, los adornos y la comida, creo que también se respira una energía de melancolía y de cierta oscuridad. Como llegamos con tiempo para recorrer los lugares cercanos, nos recomendaron visitar un pueblo que quedaba un poco más de una hora de donde estábamos. Decían que su iglesia conservaba tesoros del siglo XVI y XVII. Varios miembros del equipo y yo nos dejamos llevar por nuestro espíritu de exploradores, así que fuimos a conocer el lugar para tomar algunas fotografías. Acostumbrados a capturar lo que nos llamaba la atención, entramos a la iglesia. Vimos a un grupo de mujeres arrodilladas frente al altar con sus trajes típicos. Como yo olvidé la memoria de mi cámara en el cuarto del hotel, únicamente pude apreciar la escena. El fotógrafo a cargo del proyecto se aprovechó la oportunidad y comenzó a tomar fotos de las mujeres y otras partes del sitio. Una de ellas volteó hacia donde nosotros estábamos. Se dio cuenta de lo que mi jefe estaba haciendo, así que se levantó y salió de la iglesia. Nos quedamos viendo algo extrañados, pero imaginamos que se sintió apenada y por eso decidió retirarse. Estuvimos un rato más por ahí. Cuando estábamos por dejar el lugar, vimos cómo la mujer que había salido antes regresaba acompañada de un grupo de hombres. Eran unos 15 o 20 aproximadamente, y por su cara parecían demasiado molestos. Cuando estuvimos afuera en el atrio del templo nos rodearon. Dijeron algo en su lengua que ninguno de nosotros entendió. Tomaron por el cuello al fotógrafo que estaba acompañando. Señalaban hacia la cámara como queriéndosela arrebatar. El guía que nos había llevado y que sería el anfitrión durante nuestra estancia en ese momento intervino. Trató de calmar un poco las cosas. Como él hablaba su lengua y también en español, nos tradujo lo que los pobladores de ese lugar querían decirnos. Estaban muy molestos. Al parecer querían lincharlo por tomarle foto a las mujeres sin su permiso. Eso no estaba permitido. Al darse cuenta, la mujer de lo que estábamos haciendo fue a avisar a los hombres de su comunidad. Les dio la queja y pedía que le dieran al fotógrafo su merecido. Nuestro acompañante intentó calmar las cosas explicándolos quiénes éramos y por qué estábamos ahí. Me pidió que fuera corriendo a buscar a la antropóloga que estaba a cargo del proyecto.
ya que con una mujer a cargo comprenderían todo. Así podrían asegurarse de que no teníamos ninguna intención de hacerles un mal y nos dejarían ir. Como pude, fui a buscar al investigador y le expliqué lo que estaba pasando. Regresamos corriendo antes de que otra cosa sucediera. Los ánimos estaban cada vez más alterados. Pero las cosas se tranquilizaron cuando el fotógrafo les mostró cómo estaba borrando las fotos de su cámara. También dijo que prometíamos no volver. Cuando ya nos íbamos, uno de los hombres nos miró con mucho odio. Nunca nadie me había visto de esa manera. Pronunció unas palabras que no comprendí, pero no sonaba como una amenaza. Parecía más que eso. Era como si nos maldijera o nos deseara el mal. Para ya no ser más grande todo el alboroto nos fuimos sin decir absolutamente nada, pero toda esta situación me dio mala espina. De alguna manera tenía un mal presentimiento. Regresamos a Tempoal para descansar y olvidarnos de lo que había pasado. Debíamos prepararnos para todo lo que venía. Necesitábamos estar atentos y concentrados para hacer buenas tomas, ya que muchas seguramente serían de una sola oportunidad, y claramente no volverían a repetirse. Por la noche, a pesar de que comentamos lo que pasó y acordamos que seguiríamos como si nada hubiera pasado, no podía dormir muy bien. A pesar del cansancio, no dejaba de pensar en toda la situación. Recordaba el enojo de la gente y las últimas palabras que dijo aquel hombre. Algo en mí, no sé cómo explicarlo, no me dejaba tranquilo. Al día siguiente hicimos todo normal y conseguí olvidar un poco mis preocupaciones, a pesar de no haber dormido absolutamente nada la noche anterior. El ánimo me había relajado y todos actuábamos como si nada hubiera ocurrido. Preparamos nuestro equipo y durante todo el día seguimos las instrucciones de la antropóloga. Atendimos a lo que nos decía e hicimos las tomas que nos indicó, y una que otra de nosotros que considerábamos que era buena, pero sin acercarnos demasiado a las personas o invadir su espacio personal. Incluso aunque en Tempoal había más apertura por parte de las personas a ser retratadas. Cerca de terminar el trabajo vimos una oportunidad para convivir con los jóvenes que bailaban durante la fiesta de Chantolo, los que iban disfrazados de los diferentes personajes. El fotógrafo al que yo asistía vio una máscara de diablo cerca de las cosas del resto de los jóvenes, ahí en el lugar donde se cambiaban. Yo no vi quién llevaba la máscara puesta, pero si estaba ahí era porque seguramente alguien la había utilizado. El fotógrafo le llamó mucho la atención y pidió que le tomaran una foto con ella puesta. Yo no creí que fuera una buena idea y menos después de lo que había sucedido un día antes. El encargado del grupo de bailarinas le advirtió que no se la pusiera. Le dijo más de una vez que no, pero el fotógrafo insistió y subió a la plataforma donde se presentaban los bailes. Era una foto contrapicada y pensó que sería el mejor lugar posible. Me pidió a mí que le tomara una foto con la cámara que llevaba. Mientras lo veía ponerse en posición a través de la lente, vi como una de las tablas sobre la cual estaba parado se zafó, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera de la plataforma en la cual estaba a más de 2 metros de altura. No supimos cómo fue, ya que nadie vio con claridad, pero cayó de espaldas sin dañar la máscara, pero llevándose un fuerte golpe. Nos acercamos para asegurarnos que no le había pasado nada grave. Aparentemente no, pero a pesar de sus intentos de no demostrar dolor y hacer que el accidente nunca pasó, podíamos verlo en su rostro. Sus gestos estaban desencajados y se tocaba uno de los hombros, y entre lo que decía también se escuchaban sus quejidos. El caporal, es decir, el encargado que anteriormente le había advertido que no se pusiera la máscara, le dijo que eso no había sido un accidente, que se lo había buscado y que mejor tuviera cuidado, porque con el diablo, aunque sea máscara, nunca se juega. Le ofrecimos llevarlo a un hospital para asegurar de que no hubiera pasado nada grave, pero prefirió solamente ir a su cuarto a descansar un poco. Nos aseguró que únicamente era el golpe, pero que si reposaba por la mañana estaría como nuevo. Se retiró y nosotros continuamos festejando con los demás. Por la mañana estuvimos esperando al fotógrafo y pasó más de una hora, marcamos a su celular.
No nos respondía y en el hotel decían que no lo habían visto salir, pero tampoco abría la puerta. Como se nos hacía tarde, nos adelantamos esperando que las cosas estuvieran bien. Cuando estuvimos de regreso seguíamos sin noticias de él. Pedimos que abrieran el cuarto donde se había quedado, ya que nos preocupaba que algo le hubiera ocurrido. Cuando lo hicieron lo encontramos en la cama. Sudaba a mares y el cuerpo le temblaba. Parecía que había estado alucinando. Hablamos inmediatamente a un médico para que llegara a verlo. Lo mandaron a hospitalizar por varios días y los estudios no detectaron que algo le hubiera hecho daño. No tenía ninguna lesión en el cuerpo que fuera lo suficientemente grave para causarle alguna infección. Cuando se recuperó nos contó que después de que llegó a su cuarto e intentó quedarse dormido, escuchó que alguien entró a su cuarto. Creyó que era alguno de nosotros que había ido a averiguar cómo seguía, pero al mirar de quién se trataba vio la figura de un hombre con la máscara del diablo, la misma que se había puesto cuando se cayó. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. Comenzó a sudar y a tener mucha fiebre de manera casi instantánea. No supo nada más hasta que despertó en el hospital. No supo si alguien le quiso jugar alguna broma o soñó todo esto. Este fue el último viaje que hice con él, ya que decidí dejar la fotografía documental. Aprendí con esta experiencia que los objetos y las personas de tradiciones y modos de pensar diferentes a la nuestra, hay siempre que respetarlas totalmente, así como tratarlas con cuidado, porque no sabemos cómo podremos pagarlo. Incluso podemos poner en riesgo nuestra salud o nuestra propia vida.